Hola mis queridos estudiantes de cálculo diferencial. La clase de hoy tiene que ver con problemas de razones de cambio relacionadas, así que ¡vamos! Hoy vamos a aprender a resolver problemas que involucran razones de cambio relacionadas. En algunos libros este tipo de problemas se llaman problemas de razones afines. Los problemas que vamos a ver eh, involucran derivadas, es decir, razones de cambio, forma en que cambia una variable, ritmo de cambio, rata de cambio, para que me entiendan. Los problemas van a ser formulados en palabras y vamos a tener que resolverlos paso a paso. Antes de afrontar nuestro primer problema, vamos a tratar de interpretar algunas frases de manera matemática. La primera de ellas es la siguiente. Un avión supersónico va a 1400 kilómetros por hora. Una forma sencilla y elemental de representar esta oración es decir que la velocidad es de 1400 kilómetros por hora. Ponemos b igual a 1400. Pero en estos problemas no nos sirve esto. Más bien, dibujemos un poco la situación. Hay un punto y hay un avión supersónico que se está alejando de ese punto. ¿Sí? Vamos a representar mediante la letra X la distancia entre el avión supersónico y el punto. Y entonces, en vez de decir que la velocidad es 1400, vamos a decir que la tasa de cambio o la razón de cambio de X respecto del tiempo es de 1400 kilómetros por segundo. Y entonces ponemos dx dt igual 1400 kilómetros por segundo. No es por segundo, es por hora. Bien. La ventaja es que así vamos a poder hacer intervenir las derivadas en nuestro problema, mientras que simplemente ponemos velocidad de 1400 es igual a 1400, no vamos a vamos a tener derivadas. ¿De acuerdo? Veamos la segunda frase. Un cable se está calentando y nos preguntamos, ¿qué tan rápido está creciendo su longitud cuando alcanza 45 grados Celsius de temperatura? Bien, lo primero es que esta frase es interrogativa, es una pregunta. Por lo tanto, nuestra fórmula deberá terminar en un signo de interrogación. Bueno, aquí dice qué tan rápido está creciendo su longitud. Si llamamos L la longitud del cable, ¿sí? Y T el tiempo, entonces nos están preguntando lo siguiente: la derivada de L con respecto al tiempo. ¿Cuál es la tasa de cambio de la longitud respecto del tiempo? Pero aquí dice además cuando alcanza 45 grados Celsius de temperatura. Entonces representemos con T mayúscula la temperatura. Y volviendo acá, la palabra cuando se representa mediante una línea vertical y se pone cuando, y aquí abajo se pone la temperatura es igual a 45 y esto es igual a ¿cuánto? Entonces esta fórmula dice lo siguiente: de L de T cuando T mayúscula igual a 45 es igual a ¿qué? Y esta es una forma correcta de representar esa frase. Veamos dos frases más antes de poner un problema. La primera: ¿qué tanto varía la producción de un campo de trigo en relación
relación al volumen de agua que recibe. Entonces, como es una pregunta, va a tener que tener un signo de interrogación. Ahora dice, ¿qué tanto varía la producción? Entonces, pongamos que una P mayúscula es la producción. Obviamente que se entiende la producción del campo de trigo. Y en relación al volumen de agua, representemos por B mayúscula el volumen de agua, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo de P de B, la derivada de P respecto de B. Y ponemos igual a un punto de interrogación. En este caso, como no hay la palabra cuando, no es necesario poner una línea vertical. Ahora esta frase, ¿qué tanto está disminuyendo la velocidad de un automóvil a los 3 segundos de haber empezado a frenar el conductor? Entonces se ve que una variable sería B, la velocidad, ¿sí? Y otra sería T, el tiempo de frenado, ¿sí? El tiempo de frenado. Como es una interrogación, debe terminar en un signo de interrogación nuestra fórmula. A los 3 primeros estudiantes de cada sección que envíen la representación matemática de esta pregunta correctamente formulada van a recibir chulito. Y bueno, ahora sí estamos listos para enfrentar nuestro primer problema. Este sí va a ser un problema que vamos a resolver completamente. Dice, se está inflando un globo esférico a razón de 100 centímetros cúbicos por segundo. ¿Sí? ¿Qué tanto se estará incrementando su radio cuando su diámetro sea 50 centímetros? Bueno, lo primero que vamos a hacer es un buen dibujo. En este caso, pues obviamente habrá que pintar un globo esférico, ¿sí? Que se está inflando, digamos de alguna manera. Se está inflando ese globo esférico. También debemos pintar en nuestro dibujo el ecuador de ese globo esférico y ahí poner el centro y de ahí hasta el borde del globo poner el radio. Entonces elegimos la letra R, que se usa muchísimo para el radio de una esfera, ¿sí? Y ese es un buen dibujo. Bueno, aquí se dice, se está inflando un globo esférico a razón de 100 centímetros cúbicos por segundo. ¿Cómo representamos esa oración? Pues ponemos que la razón de cambio del volumen respecto del tiempo, ¿sí?, es 100. Y sabemos mentalmente que esas unidades están en centímetros cúbicos por segundo. ¿De acuerdo? Se está inflando muy rápido. Bien. Ahora, ¿conocemos acaso el volumen de el globo? Pues claro, el volumen del globo es el volumen de una esfera y depende del radio. Es decir, que tenemos una fórmula que relaciona el volumen con el radio, que es la siguiente: 4 tercios pi r cubo. El volumen de una esfera es 4 tercios pi por r al cubo. Otra cosa que debemos hacer antes de empezar a solucionar el problema es representar la pregunta: ¿qué tanto se estará incrementando el radio
cuando su diámetro sea 50 centímetros? Ah, aparece el diámetro y el radio. Ustedes saben muy bien que el diámetro es 2 veces el radio, ¿cierto? Pero la pregunta es la siguiente: ¿qué tanto se está incrementando el radio? Es decir, que están preguntando por dr de t, la derivada del radio con respecto al tiempo, cuando el diámetro sea 50, y eso es igual a qué. Y así queda muy bien formulado el problema de manera matemática. Hay unas fórmulas, algunas de ellas involucran derivadas, ¿sí? Y finalmente la pregunta está muy clara. Lo que nos están preguntando es cuál es el valor de la derivada de r con respecto a t cuando t, que es el diámetro, sea 50. Bueno, ¿cómo se resuelve ahora este problema? Pues es muy sencillo. La fórmula que aparece aquí, b igual a 4 tercios de pi por r al cubo, se puede derivar respecto del tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, estamos pensando que el volumen depende del tiempo y el radio depende del tiempo, porque ambos varían respecto del tiempo. Entonces derivemos b respecto del tiempo, entonces nos queda db de t, la derivada de b respecto del tiempo. Y ahora vamos a derivar esta fórmula respecto del tiempo. Como 4 tercios pi es un número, eso no se ve afectado y sigue siendo lo mismo, 4 tercios pi, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿cuál es la derivada de r al cubo respecto del tiempo? Recuerden que r es una función del tiempo, entonces se deriva por fuera y nos queda 3r al cuadrado por la derivada interna que viene siendo dr de t, ¿de acuerdo? Y aquí obviamente, ¿qué podemos hacer? Primero que todo podemos simplificar el 3, ¿sí? Y nos queda db de t igual a 4pi r cuadrado de r de t. Como lo que nos preguntan es de r de t cuando d sea igual a 50, pues primero que todo despejemos de r de t y nos queda de r de t igual a 1 sobre 4pi r cuadrado por db de t, ¿sí o no? Y así que esta es la derivada del radio con respecto al tiempo. Pero no nos preguntan eso, nos preguntan cuando d sea igual a 50. Entonces, vengo aquí, teniendo en cuenta que d es igual a 2r, es claro que r es igual a d dividido por 2. Por lo tanto, si d es igual a 50, r va a ser igual a 25. ¿No es cierto? Entonces, volviendo acá, de r de t, la variación del radio del globo respecto del tiempo cuando el diámetro sea 50 va a ser igual, y aquí sí ya podemos reemplazar, 1 sobre 4pi r, que es r es 25 multiplicado por dB de t, que es un incremento constante de 100, o sea, multiplicado por 100, ¿de acuerdo? Y ahora, ahí podemos hacer unas simplificaciones. Si 4 divide a 100, queda 25. Y entonces aquí queda un 25. Y ese 25 se cancela con este 25 y nos queda esto, 1 sobre pi. ¿De acuerdo? Y ahora
contestemos la pregunta. Hasta ahí hemos hecho. Ahora demos la respuesta. Respuesta. El radio se está incrementando a 1/pi. ¿Y cuáles unidades? Como las unidades el radio está en centímetros y en el problema el incremento de volumen está en centímetros cúbicos por segundo, pues podemos contestar que es 1/pi centímetros por segundo. Y esa es la respuesta que del problema. ¿De acuerdo? Ese fue nuestro primer problema. Hemos seguido una serie de pasos que son los siguientes. Primero, hicimos un buen dibujo. Ahí está, hicimos un buen dibujo, un dibujo claro con los elementos esenciales del problema. Luego, elegimos muy bien unas variables. En este caso las variables fueron B, el volumen, T para el tiempo, R para el radio y D para el diámetro. ¿Sí? Escogemos las letras que mejor nos digan, nos hablen de esas cantidades variables. Bueno, solamente le ponemos letras a las cantidades que varían. El volumen está variando, entonces le ponemos B. El tiempo está variando, siempre está variando el tiempo. El radio está variando, el diámetro está variando. ¿De acuerdo? Por eso escogimos esas letras. Tercero, hicimos una lluvia de fórmulas pertinentes. Aquí están, fueron 4, 1, 2, 3 y 4. Las fórmulas pertinentes. No tenemos que poner fórmulas que no tengan que ver. Muy bien. Expresar la pregunta de manera matemática. Aquí en este problema expresamos la pregunta de manera matemática. Pusimos una derivada cuando d es igual a 50 igual y pusimos un signo de interrogación. Y esa fue la que contestamos. ¿Sí? Pues después se derivó y se resolvió el problema y por último dar la respuesta con claridad. Ese sería una buena lista de los pasos que hay que dar para resolver un problema de razones de cambio relacionadas, de razones afines. Bueno, vayamos a nuestro segundo problema. Bueno, aquí dice, un computador hace variar las dimensiones de un rectángulo rojo que aparece en la pantalla, en su pantalla, así. Lo ancho del rectángulo se agranda a razón de 2 centímetros por segundo y lo alto se disminuye a razón de 3 centímetros por segundo. La pregunta es, ¿cómo estarán variando el área del rectángulo y la longitud de su diagonal cuando lo ancho mida 6 centímetros y lo alto mida 8 centímetros? Bueno, primero que todo voy a hacer un dibujo, pero ustedes los invito a que paren la pantalla y resuelvan el problema. Primero un buen dibujo. En este caso pues simplemente vamos a representar, hacer un dibujo de un rectángulo rojo, que podría ser este. ¿De acuerdo? Ahí está. Es un rectángulo que está en la pantalla de un computador. No es necesario pintar la pantalla del computador ni el computador, solamente el rectángulo. Tal vez el dibujo podría ser más claro si se tienen en cuenta que lo ancho del rectángulo se está agrandando. Así que se está agrandando esto. Está creciendo esto así. Y al mismo tiempo
alto se está disminuyendo, se está volviendo menos alto. Bien, eso podría ser. Eso es un buen dibujo. Yo creo que sí. Ahora elijamos unas variables. ¿Qué variables intervienen? De acuerdo al problema, interviene el ancho del rectángulo, le podemos poner X, y el alto del rectángulo Y. ¿Sí? Ahora, nos dice el problema que lo ancho del rectángulo se agranda a razón de 2 centímetros por segundo. Entonces podemos escribir dx dt, la variación de x respecto del tiempo es de 2. Y sabemos que es centímetros por segundo. Por otra parte, lo alto está disminuyendo a razón de 3 centímetros por segundo. Así que ponemos dy dt igual, y aquí es muy importante que sea menos 3 porque está disminuyendo. Esa razón de cambio es negativa. La pregunta es doble. Vuelvo a poner el problema. ¿Cómo estarán variando el área del rectángulo? Sería bueno poner una A mayúscula. Y la longitud de su diagonal, podríamos poner una L mayúscula, cuando lo ancho mida 6 centímetros y lo alto mida 8 centímetros. En realidad son dos preguntas. La primera, ¿cuál sería? ¿Qué tanto está variando el área de A de T cuando X sea igual a 6 y Y sea igual a 8? Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta que nos hace el problema es ¿cuánto está cambiando la longitud de su diagonal? Pongamos aquí esta diagonal y pongámosle que esto se llama L. ¿Cuánto está cambiando la longitud de la diagonal? O sea, ¿cuánto es de L de T cuando X es igual a 6 y Y es igual a 8? Son dos preguntas. Bien, ahí están unas fórmulas y unas preguntas, pero obviamente que todos habrán captado que faltan unas fórmulas. Traten de ver cuáles fórmulas podrían ser. Para el problema del área, pues conectemos el área con X y con Y. Y obviamente que la conexión es muy fácil. El área de un rectángulo es X por Y. ¿Sí? Y por otra parte, la longitud de su diagonal. La longitud de su diagonal se une mediante el teorema de Pitágoras, puesto que en esta parte, que es un triángulo rectángulo, es esta parte de abajo, ¿sí? Esta de aquí. Ese es un triángulo rectángulo, entonces vale el teorema de Pitágoras. Entonces la longitud al cuadrado es igual a x al cuadrado más y cuadrado. Con estas fórmulas que tenemos, que en realidad son 5, 1, 2, 3, 4 y 5, podemos resolver el problema. Empecemos con la primera pregunta. Como a es igual a x por y, derivemos respecto del tiempo. Entonces queda de a de t de este lado. Y aquí es un producto, derivada del primero, de x de t, por el segundo tal cual, o sea, por y, más el primero tal cual por la derivada del segundo, de y de t. ¿De acuerdo? Así que esa es la derivada de a con respecto al tiempo. Ya estamos listos para resolverlo. Simplemente ponemos de a de t cuando x es igual a 6 y y es igual a 8, pues reemplazamos. ¿Qué es de x de t? De x de t es 2. ¿Y qué es y? Y es 8. Más, ¿sí o no? X, que es 6, multiplicado por dy, que es menos 3.
¿Y eso es igual a qué? Eso es igual a 2 por 8, 16, menos 18, que es igual a menos 2. Entonces, el área, contestamos, el área está disminuyendo, está disminuyendo. Ponemos disminuyendo porque es negativo. Disminuyendo a razón de 2 centímetros cuadrados por segundo, porque el tiempo va en segundos. Y así quedó resuelto la primera pregunta. Ahora vayamos a la segunda. Hago esta línea y pongo aquí un poco más de papel. Nos preguntan, derivemos con respecto al tiempo. La derivada de L al cuadrado es 2L de L de t igual a 2x de x de t más, ¿y qué nos queda aquí? 2y de y de t. Espero que todos entiendan que al derivar respecto del tiempo obtenemos esta fórmula. Bueno, despejemos dl de t. Entonces dl de t, pero antes, ¿qué podemos hacer? Dividir por 2 ambos lados de esa ecuación y nos queda que quitamos este 2 y este 2, ¿sí? Y ahora sí, despejemos el dl de t. Lo único que tenemos que hacer es pasar esta L que está multiplicando, que pase a dividir y nos quede 1 sobre L factor de x de t más y por dy de t. Y como nos preguntan es cuando x sea igual a 6 y y igual a 8, contestamos esto de L de t cuando x es igual a 6 y y es igual a 8 es igual. Ahora necesitamos reemplazar todas estas de aquí, las tenemos, pero nos falta L. ¿Cómo encontramos L? Vayamos aquí a un rincón. Como L al cuadrado es igual a x al cuadrado más y cuadrado, entonces ponemos que L cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Es decir que L al cuadrado es igual a 36 más 64 igual a 100, de donde L es igual a más o menos 100, pero no nos importa el menos, sino el más. Así que volvamos acá y nos queda 1 sobre 10, porque ya hemos calculado que L es igual a 10 cuando x es igual a 6 y y es igual a 8, multiplicado por x. X es 6 y de x de t es 2 más y es igual a 8 y de y de t es igual a menos 3. Por lo tanto, esto es igual a 1 sobre 10 que multiplica 6 por 2, 12, menos 24. Es decir, que es menos 12 sobre 10, que en últimas viene siendo menos 1.2. ¿Qué unidades van a ser aquí? La diagonal disminuye en 1.2 centímetros por segundo, o a razón de 1.2 centímetros por segundo, que es lo mismo que menos 12 sobre 10. Bueno,
Y ahí termina nuestro, eh, nuestro segundo problema. Hicimos todos los pasos. Ahora viene este problema. En una noche oscura, un hombre de 1.8 metros de estatura, es decir, de 1,80 metros de estatura, va caminando por una calle plana y horizontal a 2 metros por segundo. Es decir, que cada segundo avanza 2 metros, da como 2 pasos. Es un andar más bien calmado. Se está alejando de un poste de luz cuya bombilla está aquí es un error, a una altura de 6 metros. Naturalmente, el hombre ve que su sombra está creciendo poco a poco y se pregunta, ¿qué tan rápido está creciendo mi sombra? Bueno, para resolver este problema hay que hacer un buen dibujo, escoger unas buenas variables, hacer una lluvia de fórmulas, representar la pregunta de manera clara y matemática, resolverlo derivando y finalmente dar la respuesta. A los 3 primeros estudiantes que presenten la solución con dibujo, con todos los pasos y que lleguen a la respuesta correcta, les daré un chulito. Y eso es todo por hoy. Chao, mijiticos.